Bueno, ahora sí, buenos días nuevamente. Mi nombre es Ana López, yo soy la directora de contenidos de la Academia Moda Sostenible. Estoy aquí para acompañarlos en esta nueva masterclass. Recuerden que ya hemos tenido varias clases donde hemos hablado de tendencias, de proyecciones en sostenibilidad para este año. Hablamos de cómo crear una colección en la marca, cuáles son esos pasos a seguir. Y hoy tenemos como invitada a Diana Gómez, que nos va a hablar de cómo diseñar la sostenibilidad, pero desde América Latina, entendiendo que la sostenibilidad es algo holístico, es bastante amplia, es compleja, pero que debe dar respuesta también como a esos contextos específicos en los que nos estamos desarrollando y en los que están naciendo estas marcas, y por eso es tan importante entender los territorios, entender qué tenemos en las diferentes regiones que componen esta parte de Latinoamérica, y a partir de allí también empezar a diseñar desde lo que ella llama lo tropical y lo local. Diana es diseñadora de modas, ella tiene un máster en moda del Instituto Europeo de Diseño de Barcelona y varios cursos en gerencia de marcas, transformación digital para la industria de la moda y conocimiento en materiales del futuro. Es creadora de la marca Leash Clothing, una marca de indumentaria que ha participado en diferentes ferias nacionales y le apuesta muchísimo a la sostenibilidad desde la investigación. Tiene diferentes proyectos que han nacido a partir de este interés y hace parte de la parte educativa de la Academia Más Sostenible desde Tribeco desde el año pasado. Diana, bienvenida. Qué rico contar contigo. Diana tiene también una masterclass que se llama Cómo diseñar la sostenibilidad, que la dimos el año pasado y que la pueden volver a ver. Recuerden que todas las masterclass se están grabando y después de 8 días ya están habilitadas en la plataforma para que puedan entrar y verla nuevamente, y además de descargar los recursos que cada experto ha dejado para cada uno de ustedes. Así que bienvenidos y bienvenidas. Diana, muchísimas gracias por estar aquí y el espacio es completamente tuyo. Vale, muchísimas gracias. Pues gracias por la introducción, gracias a todos por haberse conectado a esta masterclass. Espero que puedan verse la anterior para que pues vean cómo también los procesos que yo he pasado evolucionan, porque parte de lo que he entendido es que la sostenibilidad no es un ente estático, sino que necesita movilizarse y necesita replantearse constantemente. Eso implica deconstruir lo que ya tengo aprendido. Como un poco anécdota antes de empezar, tenía esta clase bastante completa antes pues, de que esto empezara, pues de empezar acá, pero justo el fin de semana me leí unos artículos que me hicieron ver que muchos de los lugares donde yo quería enunciarme tenía que repensarlos por esos mismos lugares de donde quería hacer la enunciación, que precisamente eran desde el diseño. Eso me llevó un poco a una crisis de pensar, ¿será que no tengo las convicciones suficientemente fuertes para defender lo que creo? Pero después de la reflexión pensé que no es que no tenga convicciones, sino que tengo la capacidad de replantearme mis propios pensamientos, y eso espero que ustedes hagan constantemente. Esto no es una ley sobre mármol, o sea, esto no está escrito como el mandamiento de cómo se tendría que replantear o plantear la sostenibilidad desde Latinoamérica, sino que son unas navegaciones y unas conversaciones, porque quiero que esto sea una conversación y ustedes sean partícipes activos de lo que está pasando, sobre cómo veo yo y cómo deberíamos construir la sostenibilidad desde lo que nos pasa y desde dónde nos pasa. Pues dicho esto, entonces voy a empezar a presentar mi presentación. Denme un segundo que el documento de apoyo lo tengo que abrir desde mi celular y todavía no lo he enviado. Ana nos va a estar ayudando con todo lo que sean preguntas. Interrúmpanme todo lo que quieran, que en serio para eso estamos. Yo no quiero estar aquí dando una cátedra solamente por sentir que tengo algo que decir, sino que realmente, como les dije, quiero que esto sea una conversación que vaya en 2 vías, como se supone que son las conversaciones. Diana, entonces ahí les damos como también la posibilidad a todas las personas que se conectaron de que en el momento en que lo consideren pueden abrir su cámara si se sienten cómodos, pueden abrir el micrófono y hacer las preguntas, o también pueden utilizar el chat
y al final vamos como a leer también las preguntas. Entonces siéntanse como muy cómodas y cómodos de utilizar el micrófono si lo consideran así, o de utilizar el chat para que también aprovechen este espacio, que creo que a la final es lo más importante, ¿no? Poder generar esos cuestionamientos, esas dudas, esas preguntas, y aprovechar este tipo de dinámicas para resolverlas y para generar otras miradas y otros enfoques de conversación. Bueno, dicho todo esto, ahora sí, me encantaría que me dejaran compartir pantalla. Ana, si me ayudas con eso, sería súper. Listo, ya estás habilitada. Vale. Listo. Entonces, eh, como habíamos anunciado con anterioridad, espero que esto no interrumpa mucho el diseño de la presentación. Antes, la masterclass anterior era cómo diseñar la sostenibilidad. Esta nueva iteración o un año después y viendo lo que ha pasado, me propongo contar lo que se puede hacer desde la sostenibilidad en Latinoamérica. Dentro de los movimientos de diseño, los movimientos de lo que son las construcciones culturales, socioculturales, que abarcan pues muchas de las ciencias sociales y muchos otros lugares, se han empezado a contar unas historias que se llaman diseños del sur. Los diseños del sur son todas estas iniciativas que nacen precisamente del sur. Con el sur, entonces, vamos a hacer un recuento aquí sencillo, una introducción. Vamos a entender cuál es la división fundamental entre norte global y el sur global. Esta es una línea que se propone como en los 80s, donde evidentemente los países que están más desarrollados o que pertenecen a lo que han llamado mal primer mundo, pertenecen al norte global, y los países que están un poco en vías de desarrollo son nominados como subdesarrollados, pertenecemos al sur global. Entonces los desarrollos de diseños del sur vienen de todos estos países que, digamos, han sido puestos como en una segunda línea porque no están aparentemente en capacidad B. Esto entonces ha generado como una división de poderes, conocimientos, acciones entre lo central, que es Europa, Norteamérica, y lo periférico, que venimos a hacer todos los del sur. Esto es algo que ahora estamos tomando desde otros lugares, porque no vamos nunca a pertenecer a los centros, nunca vamos a pertenecer a los nortes globales, pero desde el sur global vamos a hacer que la periferia encuentre sus propios centros. Y pues eso es realmente como liberador, encantador, realmente cuando uno trata de dejar de entrar y de pertenecer a un lugar donde está siempre y constantemente en exclusión, se da cuenta que puede generar sus propios centros y que las periferias o lo que ha sido marginado, pues tiene muchísimas otras posibilidades, y desde ahí es que quiero contar cómo creo o pienso que se puede construir la sostenibilidad. Lo siguiente es que pensaba que estos diseños del sur para la sostenibilidad tenían que ser entrópico y local. Este es un juego de palabras para los que en algún momento me han escuchado o han escuchado algunas de mis charlas. Para mí el lenguaje, la dialéctica, la lingüística hace parte fundamental de la construcción de cómo contamos nuestros mundos y cómo hacemos las narraciones. Por eso esto también es un juego de palabras, porque efectivamente necesitamos que sea entrópico, porque eso es el contexto en el que nos han puesto geográficamente, pero también la entropía implica un equilibrio, y es un equilibrio que es local, porque es el equilibrio de un continente que no es un espacio geográfico solamente, sino pues que obviamente tenemos unas políticas, unas ideologías y unos símbolos que nos pertenecen, y que a partir de ahí es que tenemos que empezar a construir para tratar de dejar de querer pertenecer a otros lugares y tratar de no querer ser, no parte, pero no querer apropiarnos, muy mal dicho, de los símbolos que vienen de afuera y que esos sean los únicos válidos. Al final de toda la charla, y cuando ya montemos la charla dentro de la plataforma de Academia Moda Sostenible, voy a dejarles unas bibliografías que tienen que ver con todo esto que les estoy hablando. No todo habla de moda, pero yo creo que si uno se pone desde la perspectiva desde la que la necesita, muchas de estas teorías pueden aplicarse a la construcción de moda. Esta frase, por ejemplo, la dice Néstor García Canclini, que pues ha pensado mucho alrededor de lo que es la construcción de las estéticas latinoamericanas.
Lo siguiente que quiero decirles es que mi parte constructiva de la sostenibilidad tiene que pasar, ha pasado y atravesado una construcción constante y ha llegado a que la sostenibilidad se tiene que construir desde lo estético porque son las narrativas que nos hacen realmente como querer agarrar. Muchísimas veces hemos pensado que la sostenibilidad tiene que verse de una manera y tiene que contarse de una manera, pero visto desde lo comercial y como lo he vivido con la marca, me he dado cuenta que el no entender los contextos estéticos también me ha llevado a una especie como de ostracismo, aislamiento, ennichamiento, que realmente no es lo ideal porque necesitamos pensar en lo masivo, que es lo que realmente abarca toda Latinoamérica. Con eso entonces empezamos a ver cómo se están posando los ojos dentro de lo que es Latinoamérica, como continente, como economía, como reunión de gentes, como todo lo que implica ser Latinoamérica. Y esto sale hace poco y dice como Latinoamérica, la WGSN, que es una de las forecasters, predictoras de tendencias más importantes en el mundo, empieza otra vez a poner a Latinoamérica en el centro con una cápsula de, oh sorpresa, verano. Entonces aquí empezamos a ver cómo se tienen que construir otras narrativas y ese es el otro eje desde el que quiero partir para contarles esto. La construcción de unas nuevas narrativas que implica pues obviamente que todas las historias que nos han contado y que hemos contado las tengamos que diseccionar para ver si lo que queremos contar realmente refleja lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer o cuáles son las transformaciones que queremos hacer. Aquí es donde quiero que empecemos a votar los comentarios, porque aquí empezamos a ver que Latinoamérica está enmarcada dentro del maximalismo, dentro del verano, dentro del tropicalismo, que si bien es una señal propia nuestra, de pronto cuando más adelante veamos, no significa que nosotros tengamos que ser tropicales per se dentro de los imaginarios que nos han construido. Esto es lo que se supone que es la moda latinoamericana. Si bien hicimos la lectura de las imágenes, entonces todo está como enmarcado en una alegría, una felicidad que es fluida, son boleros, es naturaleza, es estar descalzas, es estar bailando. Y básicamente dentro de esto es que se ha enmarcado la moda latinoamericana. Y cualquier representación que no pertenezca a esta no es reconocida o es señalada de querer parecerse a otra cosa, no parecerse a sí misma y no representarse a sí misma. Sin embargo, si lo vemos desde ahí, pues es como que nos estamos igual encasillando, donde las representaciones únicas que podemos hacer son esas que nos han impuesto desde los nortes globales, que implican que nosotros seamos tropicales, alegres, vivaces, exóticos, y que eso traspasa también dentro de nuestros cuerpos. Entonces, dentro de la moda, que es un vehículo, el cuerpo es un vehículo de la moda, pues nuestros cuerpos también tienen que pertenecer a estas mismas normativas, donde todo es felicidad, todo es tropical, no hay un clima frío, todos estamos entre una selva y todo lo que eso implica. Entonces, a partir de ahí es que parte mi idea de construir unas narrativas diferentes. Esta frase la saco de un libro que habla de narrativas multiespecies de una autora que es Anna Tsing. Los mundos materiales y las historias que contamos están ligadas entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Que las historias que contemos de cómo nos representemos van a estar ligados a los mundos materiales, o sea, a las prendas que queremos hacer, a los mundos que queremos moldear, a las ciudades como las queremos construir, a nuestras propias casas como las queremos habitar. Entonces salirnos de pronto de estas narrativas de que es tropical, de que es exuberante, de que es sabor, nos ayuda a ampliar esos espectros, no para negarlos, porque evidentemente los somos de alguna manera, pero sí para ampliarlos y para validar las otras historias que queremos contar. Entonces, hay dos ejes principales. El primero, que es el más importante de todos, creo yo, es la descolonización, que es superar un tipo de construcción
que es el querer pertenecer al occidente o a los nortes globales mientras estamos constantemente excluidos. Y la siguiente es la que atraviesa las materialidades y las corporalidades, que dentro del mundo de la moda, pues obviamente es supremamente importante porque uno, la moda no se puede desmaterializar al 100%, y dos, como les decía, el cuerpo es un vehículo de la moda, entonces el cuerpo siempre va a estar mediando estas acciones o estos performances de la moda, entonces pues obviamente tenemos que descentralizar los recursos y hacer la afirmación de los cuerpos, y no solamente los cuerpos humanos, sino los cuerpos de todo, lo que implica que haya una posibilidad de moda. Las otras especies, los otros organismos, los otros materiales, que obviamente empiezan a ser parte de las historias que evidentemente queremos contar. Qué pena, queremos contar. Todo esto, entonces, como decía Ana, es importante verlo dentro de un contexto. Cada vez más, después de intentar globalizarnos, de intentar deslocalizar, de que eso trayera todas estas historias que nos cuentan de las maquilas en Bangladesh, la esclavitud en África, los excesos de producción en China y todo esto que ha sido narrado constantemente y que fue como la ficción de la modernidad, nos volvemos, y además gracias, sí, aquí sí, gracias al COVID, nos vimos que teníamos que mirar hacia adentro y ver cuáles eran nuestros contextos y qué era lo que queríamos que pasara y en dónde. Entonces, en un paréntesis, la mayor parte de lo que les quiero contar está mediado por los textos que ha escrito Arturo Escobar, que es un antropólogo colombiano, sobre descolonización, territorio, diseño, autonomía. Entonces, pues, si les dan ganas de leerlo, sus textos están online. Si no, pues aquí intentaré como traerles luces sobre esto. Parte de mi cruzada haciendo esto fue intentar encontrar bibliografía y ejemplos que fueran locales para evidentemente dejar de pensar, así lo hacen allá y miren cómo lo hacemos acá, o miren cómo lo tenemos que hacer aquí. Entonces, dentro del contexto, lo que dice Escobar es que el territorio se concibe como un proyecto de vida, donde está lo sociopolítico, como evidentemente hablaba Canclini también del territorio geográfico que es Latinoamérica, la autonomía y la perspectiva de futuro. Tenemos que dejar de pensar, y aquí tenemos que hacer un uso del lenguaje que realmente amplíe las narrativas, que pensar que el territorio es eso que está en la selva que nadie conoce, que el territorio es todo eso que es tropical, desconocido, salvaje. El territorio es cualquier espacio que yo habito, que tiene unas geografías compartidas y que tiene unas cargas simbólicas. Mi oficina es un territorio, mi casa es un territorio, mi ciudad es un territorio, el pueblo de al lado es un territorio, y yo los puedo navegar simultáneamente, y todos esos son territorios y contextos donde desde la sostenibilidad y desde donde el diseño tengo que pensar opciones y pensar en los sujetos que están en esos territorios, para que dejemos también de pensar como, no, fui a territorio a hacer investigación, no, es que las regiones, no, es que los territorios apartados. Eso es colonizante, eso implica que tú estás en un lugar que es superior al territorio que es generalizado. Entonces, empezar a pensar que estas palabras que parecen de repente como inocentes tienen unas cargas colonizantes que deberíamos empezar a deconstruir. Y entonces llegan este tipo de imágenes que son la construcción que hemos hecho de la moda y de la sostenibilidad. Entonces, desde las narrativas de las estéticas latinoamericanas, entonces, tenemos un eterno retorno a lo ancestral, a recuperar eso que fue perdido y que fue negado, como como al buen salvaje que nosotros tenemos que recuperar y traer, y pues obviamente que por un lado limpiamos, porque tiene que estar mediado por unas composiciones o unos juegos de diseño que correspondan como al diseño mismo, que es depurado, que es funcional, que ha pasado por el ojo crítico de alguien que sabe, que son, o si no, muy recargadas, evidenciando lo ancestral y que esos saberes están ahí y que van a estar permanentemente siendo presentes en nuestras narrativas, o si no, pues estas inclusiones, estas diversidades, estas representaciones que tratan de apelar a que obviamente se están abriendo los mundos
pero pues que necesariamente son nuevamente unas narrativas colonizantes. Hay una autora, una investigadora que se llama Luz García Neira, que es brasilera y dice precisamente cómo estas estéticas nos ponen en un sitio que es donde quieren el norte global, porque nosotros no somos capaces de superar estos lugares donde nos ponen desde lo ancestral, y pues obviamente esto siempre va a estar por debajo de las narrativas de lo que ha sido construido dentro de la modernidad. Y nosotros nos seguimos pegando de esto para tratar de contar nuestras historias, sobre todo desde las narrativas de la sostenibilidad, que intentan recuperar lo ancestral, del volver al pasado, todo pasado fue mejor, las comunidades hay que visibilizarlas, todas estas narrativas que de repente lo que hacen es ponernos en unos sitios donde nunca vamos a poder ser dueños de nuestro propio presente porque estamos en una eterna nostalgia del pasado. Esto no significa de ninguna manera que tengamos que borrar el pasado, sino que nosotros no tenemos que ser los medios o los únicos medios para que estas historias se puedan contar, y no todas estas historias tienen que ser diseñadas y estetizadas, sino que obviamente podemos encontrarlas en lo popular y desde ahí poder partir a hacer otras construcciones. Entonces, vemos que luego estas son las otras narrativas de las estéticas. Ay, qué pena. Uf, ¿cómo hago esto? De las estéticas de la sostenibilidad, donde creo que todos hemos tenido un poco de culpa. A ver si puedo reducir esto. Sí, un poco de culpa. Entonces, hemos pensado que la sostenibilidad es lo que nos han contado, que es minimalista, que es funcional, que nuevamente se remite a la naturaleza, que tiene que ser sencilla, que tiene que ser versátil, que tiene que apostar por un tipo de materiales, que tiene que apostar por un tipo de inclusión social donde ponemos al que hace la ropa en ese lugar de hacer la ropa, pero no es un sujeto, sino que es un objeto de repente funcional también dentro de nuestras narrativas de la sostenibilidad. Y pues obviamente nuevamente tendemos a esta tropicalización de lo que podría ser la sostenibilidad, que vuelve a las narrativas de lo indígena, del campo, de que estamos descalzos, de que todos estamos como en un no lugar que no es contextual y pues que obviamente tampoco puede ser vivencial. Yo pasé por ahí con Lish, yo pensaba que tenía que ser la sostenibilidad desde unos lugares que venían marcados por, obviamente, las construcciones nórdicas y americanas, que eran, se estaban haciendo los desarrollos de la sostenibilidad, y que obviamente, uno, tienen otras estéticas por donde están contextualmente, dos, tienen otros cuerpos para vestir, y tres, pues obviamente tienen otras narrativas y otras construcciones de lo que es como la ciudad o lo que son los volúmenes y las masividades, y donde obviamente también habían pasado por unas etapas de riqueza y de estabilización que aquí no estaban siendo todo, que aquí apenas estaban llegando, y pues obviamente decirle a la gente como, no, mira, tienes que usar esta camisa blanca oversize de corte súper extraño que te cuesta 7 veces más, y si no, yo te voy a juzgar moralmente, pues obviamente se me volvió en mi contra, sobre todo porque además yo empecé a vender en pequeñas ciudades. Entonces era como, pero ¿por qué nadie me entiende? Y es pensar, ¿por qué yo no fui capaz de entender cuáles eran las representaciones estéticas y las necesidades de la ropa que tenía la gente para responder a esas necesidades y poder hacer que la gente quisiera, uno, comprar, pero sobre todo, dos, usar? Que muchas veces no pensamos que ese sea el fin último de la ropa que queremos hacer, sino que queremos sustituir una compra que al parecer es negativa por una compra que es como mucho más ética o moralmente aceptable. Entonces vemos todas estas construcciones y decimos, y les digo yo, a día de hoy, esto es la sostenibilidad en Latinoamérica. Nosotros somos una sociedad o un conjunto de sociedades que hemos sido construidos aditivamente, o sea, desde las mezclas indígenas que se hacían mezclas entre diferentes comunidades. Cuando llegó la colonización, el mestizaje fue uno de los motores más grandes de represión, pero también de recombinación.
las ciudades se han construido de a poco, las casas se construyen de a poco y nosotros como humanos también nos construimos de a poco. Entonces, ¿por qué todo tiene que ser tan lineal y tan minimalista y tan uno detrás de otro? Y no podemos entender que dentro de lo popular y dentro de estas construcciones que vemos en la calle, pues realmente hay muchísimas otras soluciones. Entre esas soluciones, pongo estos ejemplos, por ejemplo, estas casas que son las típicas casas que vemos en los barrios populares, que se construye un piso y luego se construye otro, dependiendo de lo que se necesite y dependiendo de cómo se va usando la casa y se va haciendo pequeña o grande. Obviamente esto está mediado por unas ideas de informalidad y otras cosas sociopolíticas que son importantes de entender, pero también están mediadas porque no está regido por un plan original que se tiene que cumplir al pie de la letra, sino que cada persona es capaz de moldear su casa dependiendo de qué tiene, en qué momento y por qué lo necesita hacer. Luego entonces están estas otras cosas que pertenecen como más realmente a los mercados populares, a las televentas, a lo que ha sido categorizado como lo feo, lo guiso, lo lobo y todas esas cosas. Pero que yo he encontrado que tiene muchísimo más sentido dentro de la sostenibilidad. Si tú piensas, por ejemplo, en esto que dice Snappy Cami, es como una mentira de que tienes una blusa debajo para cubrir tu escote, pero no, la sostenibilidad pretende salvar recursos. ¿Por qué tengo que hacer una camiseta completa si este dispositivo me ayuda a suplir la necesidad de cubrir mi escote sin usar la misma cantidad de recursos que necesito con una camiseta? Entonces, pensar estas cosas que están solucionadas desde los lugares mucho más populares y que son muchísimo más funcionales, nos ayuda a pensar que la sostenibilidad en Latinoamérica ya existe y que existe hace muchísimo tiempo y que ha sido resuelta de maneras supremamente ingeniosas, pero que nosotros tratamos de decir que no, porque no han sido diseñadas. Luego está, por ejemplo, todas estas tabletas que antes estaban en los buses, que se volvieron dentro de lo popular también como maneras de hacer carteles y esto. Y esto es un antecedente de las camisetas de hoy en día, de todas deberíamos ser feministas, que son supremamente distintas en nuestras declaraciones. Esto lo hacíamos desde antes, desde otros lugares, pero no nos hemos dado cuenta. Y por último, tengo este ejemplo de los tenitacones, que estéticamente pueden gustarles o no pueden gustarles, pero es una solución que también, como dice Luz García Neira, que venga desde otro lado y lo apropiemos hace que eso se vuelva latinoamericano. Estas son las apropiaciones que nosotros hacemos dentro de lo popular, que además implican derribar el sistema, los sistemas de copia con todos los matices que implican. Por favor, yo no estoy diciendo que vayan y se copien, sino que esto hace que haya otras dialécticas, que haya otras interacciones, que el que no puede tener Nike tiene Nokia, pero pues tiene el mismo chulo. Y cómo esas cosas se gestan dentro de los lugares que no son visibilizados en las esferas de la sostenibilidad de la moda, pero que están pasando ahí y que son supremamente disruptivos porque le están diciendo a Nike, pues no, mi ciela, yo no te voy a pagar eso porque pues yo lo puedo hacer de otra manera y va a corresponder a la estética que yo quiero, que es tener el chulo de Nike, pero tener tacón. Pero que además pasa por estos lugares donde está el tenis tacón, que nuevamente está enmarcado entre unas cosas que son lobas, pobres, guisas, lo que quieran ustedes ponerle, pero que cuando pasa por el tamiz del norte global, empieza a ser un objeto de diseño y empieza a ser narrado dentro de la sostenibilidad. Al lado derecho tenemos una marca que se llama Kutasarka, que es de una chica romana rumana que vive en Londres y que ella se dio cuenta que los tenis generaban muchísima contaminación y que ella quería darle otras estéticas, entonces decidió convertir todos los tenis de sobrestock que tenía Nike y otras empresas en tacones y en zapatos que fueran muchísimo más de vestir y no fueran solamente zapatos deportivos. Entonces volvemos al tenis tacón, pero ahora está mediado por unas lecturas que hacen desde el norte global, donde esta chica es súper imaginativa porque utiliza los tenis para crear otros tenis y no se utiliza se utiliza un residuo y propone otras estéticas, que son otras estéticas que vienen de unos lugares diseñados. Entonces ver cómo, ¿saben hace cuánto existía el tenis tacón en la 13 con 63? Pero hasta que no son tamizados o son aceptados y nos dan el visto bueno de que esas
cosas que hacemos endógena y vernáculamente dentro de Latinoamérica como sostenibilidad o como moda per se, nos dice el norte global, sí, listo, eso sí, y esto te lo vamos a poner en una pasarela, esto va a salir en Vogue Business, esto va a salir en muchos otros lugares, nosotros no decimos así, lo hicimos bien, esto es nuestro. Y nos quedamos todavía amarrados a estas narrativas de lo artesanal, de lo ancestral, que también está bien rescatarlo, pero que también tenemos que ver cómo están mediadas esas otras narrativas. No sé si alguien quiera decir algo. Mónica, no me acuerdo cuál fuente quieres que diga, pero está Arturo Escobar y está Anat Singh, que creo que es hasta ahora los que he mencionado. Y entonces decimos, ¿el diseño para qué? El diseño básicamente lo hemos puesto como algo que busca un problema, lo problematiza, lo expone, lo simboliza y le da una solución. Así nos han enseñado el diseño, así pensamos que es el diseño y eso lo hacemos a través de metodologías, herramientas, estudios de caso y pues obviamente un grupo de acciones que nos llevan a solucionar un problema, que en este caso sería la sostenibilidad. Entonces, ¿cómo usar el diseño para la sostenibilidad? Gracias a Arturo Escobar y muchas otras lecturas que he tenido durante el año, me di cuenta que uno, es muy problemático pensar que yo como diseñadora o ustedes como diseñadores tienen que buscar un problema que realmente puede que no exista, por ejemplo, dentro de lo que llamamos las comunidades o los territorios, y yo quiera darle solución a ese problema, pero para que sea funcional y utilitario, sin tener que pensar en, por ejemplo, que subyace a que haya comunidades apartadas, que subyace a que haya territorios a los que no llega el agua, territorios a los que les toca botar la basura en el río. Entonces, pensar solamente que hay un problema puntual y una solución puntual a través de unas metodologías puntuales que nuevamente vienen transadas desde otros lugares que no han visto los contextos, pues obviamente no genera ninguna solución, sino que realmente somos nosotros mismos dándonos palmaditas en la espalda, como, ay, sí, mira cómo lo hiciste bien, esto puede salir en una revista de diseño. Lo que necesitamos, plantea Escobar, son nuevas ontologías, y las ontologías son como cómo nos relacionamos, el estudio del ser, cómo nos relacionamos el uno con el otro y cómo eso produce acciones concretas. Acciones concretas que pueden ser efímeras, que no tienen que ser replicables un montón de veces, pero pues que responden a las relaciones y donde se ve al otro como sujeto. Muchísimas veces cuando nosotros tratamos de diseñar y cuando diseñamos la sostenibilidad mediado por todo lo social, no vemos al otro como un sujeto, sino un objeto de estudio o un objeto de observación o un objeto de mejoramiento y tenemos que empezar a ver que el otro es un sujeto. El que quiera comprar una prenda que sea sostenible no es un objeto de conversión, sino que es un sujeto que se va a unir a las ideas que yo tengo y desde ahí tengo que tratarlo. Entonces, ¿cómo me relaciono con él? Que no sea desde lo transaccional solamente, cómo me relaciono con él donde hay una simbiosis, cómo me relaciono con él desde donde hay una comunidad. Y acá hay un ejemplo que se gesta en Brasil en el 2012, que se llama Ecomangueiras, y es ir a ofrecer unos espacios dentro de una favela que se llama Mangueiras, que era una de las más apaleadas por la violencia, donde a partir de estos espacios que eran de creación y de comunidad, las mujeres o los hombres que querían participar hacían diseño de ropa con un enfoque sustentable, de reciclaje, de diseño, que ellas mismas proponían y usaban, y dentro de lo que contaban era como por qué cada vez que nosotros usamos algo, 3 semanas después va a las grandes pasarelas y luego nos es prohibido. Nosotros nos vestimos como queremos, diseñamos esto y si va a salir a las pasarelas es porque nosotros somos conscientes de que estamos saliendo a las pasarelas, de que estamos proponiendo esto porque nos cansamos de que nos digan que lo nuestro es feo hasta que llega a otros lugares. Entonces son estas acciones que dicen como, bien, ¿qué estamos haciendo? Proporcionando unos espacios para que haya unas nuevas ontologías que sean accionables. No sé este proceso hasta qué punto esté mediado por otras cosas económicas o no, pero que desde el 2012, y además es importante ver las fechas porque nos ha parecido que la sostenibilidad
hasta ahora está sonando, hasta ahora está cogiendo fuerza, pero hay iniciativas que vienen desde mucho antes, 10, 12 años, que se han preocupado por esto y de construirlas dentro de Latinoamérica, dentro de los contextos de Latinoamérica. Entonces, obviamente el ejercicio principal es dejar de pensar hacia afuera y mirar qué está pasando aquí y cómo se está haciendo, no usando solamente las herramientas de afuera, sino pensando en qué lo podemos hacer desde nosotros mismos. Esta otra imagen hace parte de una marca que se llama Analimo, que es de una chica brasilera también, que ella tiene padres brasileños, madre brasilera, que es indígena, su abuela es peruana, y ella dice como yo soy una activista que quiere reivindicar el espacio de lo indígena dentro de la moda. Ella obviamente al reivindicar sus raíces parte desde lo que es muchísimo más evidente, que es narrar lo que le ha sido prohibido durante tanto tiempo, pero pues obviamente aquí lo que vemos y que es narrados dentro de la sostenibilidad de otras maneras de narrar, es que lo hace ella porque ella misma es indígena o tiene esa carga indígena y quiere contar esa historia. Aquí no viene un diseñador a decirle a una comunidad, bueno, vengan, déjenme esto y yo con mi marca los pongo en una foto para contar que ustedes hacen parte de mi proyecto, sino que ella misma es la que representa y representa su tradición indígena o su carga indígena y la quiere narrar desde ahí. Que esto evolucione en otras estéticas o que vaya a poder ocupar otros espacios, tenemos que verlo. Esta propuesta sale para la Eco Fashion Week de Brasil del año pasado, que salió en noviembre, pero entonces empezamos a ver desde dónde se empiezan a contar las otras historias y pues obviamente las historias y las cosmogonías que son implícitas dentro de los saberes indígenas que ella trata de poner en evidencia para hacer un activismo, para decir, aquí estoy yo en cuerpo presente y nadie está contando la historia por mí misma, que es lo que tenemos que también empezar a descolonizar. Esto es una iniciativa que parte de los procesos del posconflicto aquí en Colombia, que se llama La Montaña. Él es Martín. Martín hace parte de una cooperativa donde hacen ropa pues así como de montaña, literalmente. Ellos trasladaron el saber a hacer uniformes de guerra y todas estas indumentarias que eran muchísimo más malas, a pues objetos que uno les generaban una economía para el posconflicto y dos, pues parte de su saber hacer, que es cómo voy a meter 500.000 cosas en una maleta para hacerme 25 kilómetros de trocha, qué pantalón es más cómodo. Entonces, reconocer que esos lugares y esas experiencias previas pueden ser parte de una narrativa que es transformadora, pues es obviamente muchísimo más poderoso que pensar que, uy, no, Martín no está usando sino nylon y las cremalleras no son de esta marca, sino que son de esta, que no sé qué. Y personalmente yo cuando vi esta iniciativa me fijé en el producto y dije como, wow, tienen problemas de producto. Y me puse en contacto con ellos para decirles como, hola, mira, yo te puedo ayudar porque yo soy diseñadora. Y después pensé como, o sea, es que esto no se trata meramente de que la costura no esté al NIT, sino que ellos están construyendo, una cooperativa que es una distribución de los recursos dentro de todos los actores de la cooperativa, o sea, no hay alguien que gane más y se lucre, y dos, están aplicando el saber hacer de lo que les dejó su vida en el conflicto para producirlo dentro de otros contextos y generar, ¿qué? Otras narrativas. Entonces, que puedan hacer un mejoramiento de su producto es necesario, pero obviamente no necesita que lo medie un diseñador con experiencia como yo creía, sino que se necesita desde otros lugares, como por ejemplo unos espacios abiertos de conocimiento, donde ellos no dependan de un diseñador, sino que ellos sepan que se dañó la correa porque aquí faltaron 4 costuras. Entonces, empezar a descolonizar esas narrativas también son importantes para construir la sostenibilidad que no solamente dependa de lo material, de los recursos que se están gastando, sino que vengan desde otros lugares. Entonces, yo creo que el diseño lo que necesita hacer es una traducción, pero dentro de la sostenibilidad, esa traducción ha sido entendida como una hipersimplificación.
Y no, realmente traducir es facilitar que se accedan a lugares, pero no simplificar los contenidos, pues porque obviamente la simplificación anula que haya pues una visión global. No sé si se han dado cuenta que la mayoría de las cuentas que hablan sobre sostenibilidad, entonces alternan una foto súper trágica de los patos con bolsas en las patas, con una frase que dice, en una camiseta se gastan 25.000 litros de agua, y estas ideas de que así se tiene que contar la sostenibilidad y que con esas historias vamos a crear esos impactos que necesitamos, y que no más de ponerlas del inglés al español, estamos haciendo una traducción real y que eso va a impactar, pues obviamente uno no es diseño y dos, pues es un pajazo mental. Lo que tenemos que hacer dentro de la traducción es facilitar, uno, espacios de aprendizaje, dos, espacios de creación, tres, espacios de discusión, cuatro, espacios de uso, y obviamente todo eso está mediado dentro del querer hacer prendas de vestir, si ese es nuestro fin último. Pero pues obviamente es importante saber unos conceptos, pero es importante saber cómo eso se aplica en la vida. A mí realmente de nada me sirve saber cuál es la composición de mi camiseta y cómo la tengo que lavar si en mi casa no tengo agua, ¿sabes? O sea, es como, son cosas que no convergen dentro de los contextos. Juan alzó la mano, así que Sí. Juan, Pues es cuéntanos. que voy a ver si puedo articular bien esta pregunta. Pues digamos, desde mi perspectiva, que muchas veces proviene del privilegio, digamos que qué narraciones me puedo permitir, digamos que contar a partir de mi perspectiva latinoamericana, que en realidad me pertenezcan y que, digamos que se acoplen al mercado. O sea, por ejemplo, digamos que tú hablabas de eso que muchas veces se considera, no, lo guiso, no, o sea, como que se dan esas connotaciones negativas y muchas veces como que se busca evitar ese tipo de estéticas, pero digamos que, por ejemplo, a mí, desde el privilegio que he tenido por mi posición a nivel económico, por la forma en que se ha socializado mi género, por, bueno, por los diferentes puntos de mi privilegio, ¿qué narraciones me corresponden como latinoamericanos? Y digamos, yo nunca he estado, digamos que directamente vinculado, por ejemplo, a esas estéticas. Entonces, ¿qué estéticas me corresponden a mí contar? Bueno, primero las estéticas son unas construcciones personales, no es que te corresponda una cosa u otra cosa, no. Pero, por ejemplo, yo cuando viví por fuera, mi interés era poder encajar. Y obviamente la gente con la que me rodeaba no era latinoamericana y pues obviamente el reggaetón era guiso, nadie veía telenovelas, no sé qué, y yo negué eso durante muchísimo tiempo de mí misma. Luego me di cuenta haciendo ropa para la Navidad del año pasado que quería un vestido y dije, ¿cómo voy a usar algo de mi marca? Y ningún vestido correspondía a lo que yo quería usar, que era un vestido para salir a bailar, porque mi narrativa estética estaba también mediada, qué pena, estaba también mediada por el bailar salsa, por el perrear reggaetón, no porque yo me vista como una reggaetonera, sino porque quiero que cuando me mueva, el vestido se mueva. Entonces pensaba como, eso nunca lo había pensado y eso hace parte de mi construcción estética. No porque todos los días tenga esas mismas necesidades, sino porque el ver una telenovela también me ayuda a pensar desde otros lugares, el escucharme todas las canciones de Ivy Queen me hace vibrar de otras maneras y eso hace que yo quiera tener ciertas estéticas en algunos lugares. Entonces, pues obviamente no es que tengas que encasillarte y que una cosa sea prohibida y la otra no, porque dentro de la sostenibilidad también hay una cosa que es como el monstruo que nos respira en la nuca, que es la apropiación cultural. ¿Y qué se entiende por apropiación cultural? ¿Y será que yo puedo usar esto? ¿Será que yo puedo decir esto? Pero pues al final somos una construcción, así como una sopa, ¿sabes? Hay un poquito de todo. Entonces, si uno lo hace conscientemente, creo que puede habitar todos esos espacios y construir las estéticas desde ahí. Pero pues obviamente hay gente que se sienta más cómoda que otra y hay gente que juzgue la apropiación mucho más fuerte que otro y es entendible dependiendo los procesos que hayan pasado de negación de esas propias identidades, por ejemplo. Ok, gracias.
Vale. No sé si respondí, si quieres luego Sí, podemos no, igual charlar sí. más, pero pues evidentemente creo yo que la estética latinoamericana sigue en construcción y seguimos buscando algo que nos pertenezca, pero que no nos amarre a un lugar específico, o sea, o a una representación específica, pues porque todavía estamos ahí. Me imagino que por eso lo del Caribbean Chic ha sido tan poderoso, porque ha podido narrar un poco más ampliamente las historias sin que todos pertenezcamos a ella. Bueno, entonces lo que les decía es que después de hacer esta traducción y llegar a una facilitación, pero una simplificación, pues entonces necesitamos entender pues cuáles son los espacios que estamos generando en esta facilitación. Esto que se llama Somos Supra es una red latinoamericana de upcycling que nació el año pasado y pues como su nombre lo indica, es una red latinoamericana para gente que hace upcycling. Ellos tienen una tienda virtual donde tienen 5 o 6 marcas, creo, que hacen upcycling a nivel Latinoamérica y este espacio que se llama suprarreciclaje.org que es una comunidad. Entonces, aquí no hay post de una camiseta gastas 25.000 litros de agua y un camión de basura al día es botado cada segundo, bueno, estas cosas, sino que hacen otras comunidades que de repente no están tan en el radar, pero que son muchísimo más poderosas porque hay foros para el vidrio, hay foro para el textil, hay foro para el metal, y pues obviamente son lugares de encuentro que remiten de las necesidades que tenemos desde cada uno de nuestros lugares y está inscrita dentro de la identidad de Creative Commons. ¿Esto qué significa? Que son una fuente abierta. Pero una fuente abierta significa también que hay como unas éticas dentro de estas fuentes abiertas, donde nada de lo que se produzca aquí alguien más lo va a monetizar, sino que esto es una construcción colectiva. Para esto sirve el diseño. Esto es diseño de la sostenibilidad. Crear unos lugares de encuentro, pensar en lo local, hacer un diseño que sea de fuente abierta para que todo el mundo pueda acceder, pero que nadie pueda monetizar y esto va creando unas comunidades que son latinoamericanos, o sea, que hacen parte de lo que es nuestro y hemos entendido cómo poder gestionar. Lo siguiente es construir para usar. Lo que les decía dentro de la sostenibilidad muchísimas veces es que apelamos por una excesiva funcionalidad, por pensar cuál es mi ciclo de vida, cuál es el disposal, cuál es el material que menos contamina, cuál es no sé, el material más reciclado, pero nunca pensamos que en ese ciclo de vida el uso no el uso en cuanto a cuántas veces se va a lavar y cuánta agua se va a gastar en cada lavada, sino el uso en realidad en cuántas veces me la quiero poner, cómo me la voy a poner. Si me la pongo me va a tallar el cuello, si me la pongo me va a sacar un gordito aquí, si me la pongo, ¿qué va a pasar cuando me la pongo? ¿Y qué va a pasar en esas relaciones que surgen cuando me la pongo? Si me la pongo y me gusta tanto, no importa que se rompa porque voy a remendarla o, uy, menos mal se rompió porque así es una excusa para comprar algo mejor. Entonces, es importante pensar en que tenemos que construir para usar y nuevamente desde el diseño, no pensar en soluciones que no tengan sentido o que los sentidos estén atravesados como por el ego del diseño. Aquí hay un ejemplo que no es latinoamericano, pero no encontré un ejemplo latinoamericano. Me imagino que es porque no los estamos haciendo y eso me da un poco de alegría. Pero entonces, esta es una chaqueta que se convierte en carpa para los refugiados. Muchas de las iniciativas que hay con los migrantes externos e internos, por ejemplo en Colombia, van de cómo solucionar estas fases de migración. Esto pasa en Europa, entonces esta unión de diseñadores dijo, le tengo la solución. Esta chaqueta se convierte en carpa. Pero realmente, uno, ¿qué estamos haciendo ahí? Y dos, ¿cómo lo vamos a usar o para qué sirve? Uno, creo que sirve más que cualquier cosa para que la precarización del estado de refugiado
no sea tan precario porque yo soy capaz de diseñar algo, pero no porque soy capaz de votar bien para que este tipo de fronteras y límites no hagan que algunos cuerpos sean ajenos. Pero bueno, esas son las narrativas políticas. Pero entonces piensas como, no, pero es que es importante que se transformen muchas cosas, pero lo vemos en el día a día. Cuando llueve y tenemos una chaqueta en la mano, la usamos de sombrilla, o sea, no necesitamos que de la chaqueta salga un palo y que con un botón se convierta en sombrilla. No, lo vemos en el día a día y cómo podemos mejorar esas cosas desde el día a día. De repente, si le pongo un poquito de cera de abejas, hace que mi chaqueta sea más impermeable y eso es muchísimo más sostenible que tratar de diseñar estos otros sistemas que son muchísimo más complejos y que no son accesibles, porque además este sobrediseño hace que muy poca gente pueda acceder a ellos. Sí, Liliana, cuéntanos. No aguanté y me metí. Claro que sí. Hay otro elemento de este ejemplo que estás poniendo y es algo que se critica desde la sostenibilidad como profesionalización del paradigma de la sostenibilidad, especialmente en su dimensión social. Y es que se generan, digamos, pueden llamarse proyectos, pueden llamarse productos como este caso, que supuestamente, y además los pintan como disruptivos, como profundamente sensibles a una realidad, cuando lo que están haciendo, y más bien lo que no hacen, es pensar las causas estructurales del problema. Y yo tengo la esperanza que la moda, al menos en Colombia, cuando empiece a transitar o transite desde la sostenibilidad, realmente se cuestione de tal manera que pueda proponer o construir, porque eso no es proponer, la vuelta es construir soluciones que puedan apalear, estuvo mal esa palabra, pero más bien que den respuestas a problemáticas. Por ejemplo, sería absurdo que una clase de productos como este entrara, pensemos en cambio climático, parce, y en la siguiente clase de población que va a entrar por la crisis climática, que se llaman los desplazados climáticos. Entonces, a todos los vamos a vestir de esta manera para cuando estén yéndose del Pacífico hacia el interior del país para que puedan acampar. Si entienden la problemática y lo estúpida que termina siendo la solución. Sí, precisamente. Sí. Ya, era eso. Cualquier cosa me meto ahora, pero aquí estoy, aquí estoy. Claro que sí. Bueno, lo que decía Liliana es real y eso viene mediado por, sí, por el diseño, por la intención de diseñar, de hiperdiseñar todo para proveer de estas soluciones que no miran cuáles son las causas estructurales de estas crisis, entre comillas, porque ya no son crisis, ya hay migrantes por todo el mundo, bueno, lo que sea. Y cómo desde la sostenibilidad no tenemos que proponer estos pañitos de agua tibia de la chaqueta que se transforma en carpa y la carpa que se transforma en carrito, sino realmente pensar en cómo, por ejemplo, estas comunidades no tienen que ser desplazadas porque de repente, por sembrar algodón orgánico, no hay una seguridad alimentaria en esos territorios. Entonces toca en serio ser muy críticos, no para echarnos a la pena y decir que mejor nos vamos a morir y no hacer nada, sino porque realmente si no, lo que estamos haciendo es decir como, bueno, todo bien que ahí vamos. Lili, otra vez. Y es que se me olvidó, es que estaba buscando una frase que está muy pegada hacia el tema, o sea, que se dice desde la apropiación cultural, pero creo que le pega perfectamente a esta clase y es que la intencionalidad, que seguro es buena, es irrelevante realmente cuando llegamos a esta clase de productos. O sea, el decir, no, es que tienen, ¿me están escuchando bien? Sí. Sí. Es que tienen una muy buena intención, no, la intencionalidad es irrelevante. El trabajar con comunidades en contextos difíciles, como efectivamente lo son las comunidades artesanas o racializadas, es irrelevante. Ya, chao. Gracias.
Entonces, después de todo esto, que además cada cosita que les pongo aquí, hay un montón de bibliografías. Si alguien se interesa por algún punto en particular, avísenme. Lo malo es que está en inglés, pero se las puedo pasar. Lo malo es que está en inglés y no es producida dentro del continente. Pero obviamente hay muchos casos del diseño del sur global que son interesantes para decir como, wow, esto lo puedo aplicar aquí. O a partir de aquí puedo construir algo. Pero bueno, a partir de ahí, de esta idea de construir para usar, yo he hecho, no sé, como un cabildeo de pensamientos sobre algo que he decidido llamar el producer, que es cómo podemos hacer que el usuario, esta persona que en serio media la ropa con el cuerpo a través del uso cotidiano, pueda estar en capacidad de producir estos performances de moda y estos objetos de moda. Esto no significa que ahora todos tenemos que ir a cortar nuestra ropa y volverla a hacer y todos tenemos que abandonar sus trabajos para cosernos lo que nos vamos a poner, sino cómo a través del uso podemos en serio pensar como yo, por ejemplo, como diseñadora, odio las mangas largas y por eso todo lo diseño tuquito. Y la gente me dice, pero ¿por qué es cortico? Y yo, bueno, pues porque yo me he dado cuenta que siempre me lo remango, entonces me sobra un montón de tela. ¿Por qué voy a hacer que sobre tela si puedo hacerlo tuquito? Y son esas cosas que de pronto son irrelevantes, pero que se descubren a través del uso y que a partir del uso se crean otras relaciones con los objetos. Porque así suene antisostenible, la sostenibilidad tiene que ser materialista. O sea, tenemos que ser materialistas para querer los materiales y los objetos que tenemos, porque no es suficiente con las ficciones que nos cuentan de estos storytelling súper increíbles de paz y libertad, porque eso tiene que estar sustentado sobre una materialidad y esa materialidad es la que tenemos que querer y cuidar. Así que sean materialistas, por favor. Pasando de ahí, entonces piensas que el usar y el hacer y la producción está mediado y la narrativa de la sostenibilidad está mediada por la tecnología. Entonces nos dicen, hay que hacer blockchain, hay que hacer trazabilidad, hay que hacer códigos RIDF, hay que usar TreeCloud para patronar Zero Waste, hay que hacer realidad aumentada, hay que hacer todo esto. Y así, mediante la tecnología, vamos a poder tener transparencia, trazabilidad, Zero Waste, improvement de recursos, todo esto que es lo que apela a la sostenibilidad dentro de las maquinarias de la producción, que obviamente intenta hacerla más eficiente para que no se tenga que replantear el cómo se están haciendo las cosas o el por qué se están haciendo las cosas. Hace como 3 meses di una charla sobre cómo diseñar la sostenibilidad en una universidad tecnológica de Oaxaca y una de las preguntas fueron, una pregunta fue cómo usar la tecnología en ese lugar. Y mi respuesta de diseñadora en la capital fue, no, pues mira, en el computador puedes usar todas las suites de Adobe, te puedes descargar 3D Club, puedes usar Herbert, puedes no sé qué. Y después pensé, nuevamente estoy pensando desde un lugar seguro y privilegiado, donde pienso que la tecnología es la tecnología informática mediada por estos hardwares y softwares y todo lo que implica lo cibernético, desconociendo que hay otros tipos de tecnologías que son presentes y constantes y que son muchísimo más accesibles. Nuevamente, esto no implica que entonces no sea importante todos estos desarrollos tecnológicos mediados por la informática, pero sí hay que conocer que en las coberturas de los países latinoamericanos, menos del 50% tiene acceso a Internet, muchísima menos gente tiene acceso a un computador portátil individual, muchísima menos gente sabe inglés, que es donde vienen los programas, muchísima menos gente aún tiene estas capacidades ofimáticas. Yo tengo una maestría y 3D Club me patea la cara, o sea, digo como a lo mejor y lo hago más bien en papel. Entonces, pensar que este es el único camino y la única alternativa es obviamente colonizar la sostenibilidad. Pensar en que hay otras tecnologías muchísimo más a la mano y otra vez narrar las palabras de otros lugares. Una tecnología es una herramienta que me facilita hacer un trabajo. A partir de ahí, tener unas tijeras afiladas es tener tecnología suficiente para que sea sostenible mi producción y no tenga que dañar la tela.
Pensar en esas cosas que parecen tontas y que uno da por sentado es empezar a entender cómo se puede contextualizar y crear en los territorios, que son múltiples y son regionales y son también locales. ¿Cuántas veces no se nos han desafilado las tijeras porque se nos caen y no pensamos que está ahí la solución y compramos otras tijeras? ¿Por qué no las voy y las afilo? Cosas así de sencillas. Y entonces empezar a pensar a partir de ahí que esas tecnologías además están mediadas por otras personas que han sido invisibilizadas dentro de nuestras cadenas, como la señora modista del barrio, la tía que nos ayuda a coser, todas estas cadenas de producción que además pues hacen posible todas nuestras narrativas y storytellings de sostenibilidad, pero que nunca estamos pensando que ellos hacen parte y deberían comunicarnos qué piensan de eso que estamos haciendo. Entonces, pensar en crear unas comunidades, una simbiosis entre, bueno, yo confecciono todo, pero cada vez que alguien quiere o se le daña algo, vaya a hacer un arreglo, tengo una red de 10 o 12 personas que trabajan en eso y les digo como, oigan, miren, esto se puede hacer así porque yo dejo 1 centímetro más de costura, o cada vez que necesiten que les cojan un ruedo, entonces se suelta aquí. Esas cosas que además descentralizan las producciones, proveen de trabajos a otras personas sin que tengan que industrializarse, sin que tengan que pasar por unos procesos de certificación BSHJ, sino que dentro de sus saberes y dentro de lo que han aprendido cotidianamente pueden proveer nuestras soluciones de sostenibilidad, es usar las tecnologías que tenemos a la mano. Saber usar WhatsApp para poder comunicarnos es apelar a las tecnologías. Y lo último son las tecnologías del cuerpo. Dentro de las teorías de género, que además obviamente dentro de la sostenibilidad hay que hacer un énfasis en que tiene que abarcar muchísimas otras cosas que no son solamente el medio ambiente y lo social, pues obviamente nos vamos por el feminismo, por el afrofeminismo, por todas estas teorías que además creo que tenemos luchas compartidas. Piensa Teresa Laurentis, que la tecnología del género está mediada por el cuerpo y por el vestir. El vestido es tecnología. El vestido me sirve como herramienta para ejecutar algo. Entonces, ¿por qué no pensamos que ese vestido, que es tecnología, lo tenemos que mejorar? Tenemos que hacer que nos quede bien, que el patronaje esté perfecto, que queramos usarlo, que no se rompa. Esas tecnologías, esos vestidos vistos como tecnología, que además construyen identidades, puestos desde la sostenibilidad, es pensar cómo lo hago muchísimo más durable, cómo lo hago muchísimo más confortable, cómo hago que realmente desde lo estético, desde lo confortable, desde lo funcional, respondan a las identidades que estoy queriendo construir dentro de estos contextos latinoamericanos, para que obviamente puedan ser muchísimo más duraderos, uno en experiencia y dos, pues obviamente en materialidad. Entonces, pues vemos todas estas representaciones de cómo en serio el vestido se vuelve una tecnología y no solamente un símbolo. Y eso es como súper poderoso. Hay una charla en Culturas de Moda donde hablan de esto en la primera parte, haciendo mención al disfraz, entonces si les interesa la pueden ir a ver allí. Luego entonces llegamos a las materias y los cuerpos, porque como les decía, la moda está atravesada por los cuerpos, pero también por las materias, y no podemos ni desmaterializarla ni descorporalizarnos nosotros mismos en el 100% de los casos. Hay alternativas como que haces prendas digitales o te haces un avatar y vistes al muñequito, pero obviamente seguimos siendo personas tangibles que necesitamos vestirnos con cosas tangibles para no ser como en el cuento del emperador y salir pues desnudos a la calle. Y entonces a partir de ahí empezamos a pensar cuáles son los recursos de nuestro entorno y cuáles son los cuerpos que nos rodean. Nuevamente vuelvo a mi experiencia desde Lish. Yo pensaba que tenía que ser la sostenibilidad vista como camisetas blancas y camisas oversize, blancas y grises. Esto negaba todos los otros cuerpos que me rodeaban, que no correspondían a lo que es la horizontalidad, la verticalidad de la moda, que si ustedes se dan cuenta, todo es vertical. Las estructuras son verticales, los cuerpos son verticales, las prendas son verticales, o sea, todo y vertical y angostico. Entonces pensaba después como cuáles son mis recursos dentro del entorno y cuáles son los cuerpos que me están rodeando a los cuales yo quiero vestir.
Los recursos de nuestro entorno nuevamente no tienen que pasar por ser solamente algodón orgánico o PET reciclado, sino cuáles son los otros recursos que están a la mano y con los que puedo producir los objetos que quiero que los cuerpos vistan. Obviamente hay que tener en cuenta todos los impactos de qué produce más contaminación y todo esto, que sí, o sea, no les estoy diciendo que eso no es importante, pero que tenemos que ver qué tenemos a la mano y por qué no tenemos a la mano otras cosas. Latinoamérica ha sido un continente de extracción, o sea, se nos han llevado casi todos, estamos insertos en la agricultura, tenemos donde cultivar, tenemos donde tener ganado, tenemos donde tener muchísimas cosas, sin embargo no hay, estamos mediados por la escasez y por lo que nos llega desde otros lugares. Entonces, ¿cuáles son los recursos de mi entorno? ¿Por qué los recursos que necesito no existen? Y volvemos a lo que decía Liliana, ¿cuáles son las prácticas que están por debajo que no me permiten acceder a ese resto de recursos? ¿Por qué no mejor pensar antes de querer hacer una marca sostenible en por qué si hay una restitución de tierras en Colombia no se están restituyendo para producir algodón orgánico, que es el nuevo paradigma? Y pensar como de repente entonces esto está mediado por otras narrativas, nuevamente. Y entonces a partir de ahí, de los materiales y los cuerpos, vamos de los plurales a los singulares en una conversación que va de aquí a allá. La necesidad de crear narrativas plurales, o sea, que no haya una sola sostenibilidad, sino que haya muchas y que dependa de quién la hace, cómo la hace y dónde la hace, es muy importante porque ahí empezamos a ver qué es lo singular de cada una. Cómo hacemos que haya sujetos singulares y no solamente objetos o masas de estudio o de consumo para las cuales yo puedo poner un objeto de moda y que ellos van a consumir, sino que tengo que empezar a entender cuáles son las ideas plurales en cada lugar para cada sujeto singular. Y a partir de ahí, pues obviamente identificar cuáles son las simbiosis que cada sujeto puede proveer dentro de una comunidad. Aquí hay un ejemplo de la Semana de la Moda Sostenible de Brasil. Ellos tienen ya 4 versiones. La primera fue en 2018 y ellos han hecho este recorrido tratando de integrar comunidades indígenas de Paraibas, trayendo diseñadores emergentes de diferentes lugares de Brasil, también incluyendo cooperativas de materias primas y dejando que cada uno exponga lo que hace, obviamente dentro del formato de feria de moda, que pues puede ser discutible o no, pero uno, pues no es algo que se lo inventaron antier, sino que llevan un tiempo largo haciéndolo y están llamando a la mayoría de la gente que han podido rastrear para que hagan parte de estas iniciativas. Entonces, obviamente, aquí viene otra vez a mediar todas estas pluralidades que habitan en este país para ver quién singularmente está haciendo y para quién está haciendo, y eso es lo que tenemos que pensar también cuando estemos nominándonos dentro de lo sostenible. Y entonces empiezan a haber estas otras iniciativas que apelan a la simbiosis en diferentes maneras y que tratan de construir comunidad. En Brasil está la Ecomaterioteca, ellas tienen, son 2 señoras, tienen diferentes servicios, hicieron una biblioteca de materiales, hacen asesoría de qué material te sirve más para tu proyecto, te ayudan a conseguirlo, son materiales que son fáciles de llegar dentro de Brasil. También tienen talleres para ver cómo puedes producir una u otra cosa, para que hagas una camiseta, para que hagas, tienen talleres de confección. Y también tienen, por ejemplo, unos packs por si tú quieres empezar a hacer algo. Ellos te dicen, mira, tenemos este pack de retazos, te lo damos, tú pruebas con esto, si ves que es viable, pues puedes escalar tu proyecto. Y pues todo eso hace parte pues de unas economías circulares que ellas están mediando desde la materialidad. Edith Medina tiene un estudio que se llama Biology Studio, ella es mexicana y ella lo que hace o ha estado haciendo es tratando de generar biomateriales y biotextiles desde lo endógeno de su territorio. Ella tintura con chinchilla, ella tintura con añil, ella trata de sacar pigmentos desde el aprendizaje con otros artesanos
Y obviamente aquí la simbiosis va a unos niveles muchísimo más microscópicos, que es cómo las bacterias nos ayudan a producir textiles y cómo esto ya no es una utopía que está al otro lado del mundo, sino que lo estamos produciendo acá con cosas que son nuestras. La creación de biomateriales parte de la fermentación. La base alimenticia de nuestros pueblos durante mucho tiempo fue la fermentación, pero nunca nos habíamos puesto a pensar que eso nos podía traer otras posibilidades mediadas por la ciencia, pues porque obviamente nos contaron la historia de que eso era malo, que tomar chicha estaba mal, que comer, no sé, carne seca era como antimoderno, pero Edith a través de su laboratorio, que además da clases, uno las puede tomar, no son gratis porque obviamente tiene que ser sostenible su negocio, pero son bastante asequibles, te cuenta o te narra cómo puedes llegar a hacer la transición y no pensar, ah, bueno, no es que eso se está haciendo por allá, sino que lo puedes hacer en la cocina de tu casa y las cotidianidades que vives cocinando la gelatina te dan para saber cómo producir un biomaterial. Luego está Prosierra, que es aquí colombiana, que hizo su primer cultivo de algodón orgánico y el plus de ellos, aparte de cultivar algodón orgánico, es que entendieron que para que el algodón orgánico fuera sustentable realmente dentro de las comunidades que querían, necesitaban sembrarlo con maíz y frijol porque les ayudaba a controlar las plagas, les daba alimentación y además ayudaba a que la tierra fuera más fértil. Son esas simbiosis a diferentes escalas que hay que entender, no para que todas las hagamos en esas mismas escalas, sino para pensar que hay muchísimos actores singulares que nos ayudan a ser plurales. Y por último está Justa Trama, que es una empresa que lleva casi 20 años en Brasil haciendo, es una cooperativa de algodón, ellos cultivan su algodón orgánico, ellos sí hacen monocultivo, pero ellos se encargarán de hacer toda la línea. Entonces ellos producen el algodón, lo hilan, lo manufacturan, hacen prendas terminadas, lo comercializan en modelo de cooperativa, que eso es muchísimo más sostenible económicamente y dentro de la igualdad social que se pretende generar que cualquier otra historia que nosotros nos queramos contar a nosotros mismos. Entonces aquí vamos a hacer un mea culpa porque creo que todos hemos pasado por ahí porque necesitamos identificar cuáles han sido esas narrativas que nos hemos contado nosotros mismos dentro de nuestras creaciones de marca, dentro de nuestra construcción de la sostenibilidad y pues a partir de ahí de pronto subvertirlas o superarlas un poquito o narrarlas desde otros lugares. Lo primero, apelar a lo ancestral y lo que les decía de este eterno retorno, de que solamente eso es bueno, de que está en nosotros, decirles al otro, porque nosotros no lo vamos a hacer, que no puede salir de ese lugar, que no puede avanzar, que está inmerso en un lugar que es propio de él, que yo le puse, que no puede avanzar, que no puede mutar, que ese conocimiento ancestral que se le ha determinado, él lo tiene que preservar para que yo lo pueda disfrutar. Entonces, uno, eso. Luego, las narrativas de lo sostenible, que es atemporal, versátil, timeless y todas estas historias, que lo que hablan es de un desarraigo, de que no está contextualizado, que no es presente, que no importa dónde esté, porque no va a ser. Entonces tenemos que empezar a que no es necesario que sea temporal. Necesitamos que esté dentro del tiempo, que esté dentro de la temporalidad y del tiempo presente, porque es el tiempo que estamos viviendo. Y así generar unos arraigos dentro de los contextos. Yo no necesito que sea súper timeless y versátil si no me es usable y no puedo usarlo dentro de los tiempos que quiero habitar. Y por último, la idea de la funcionalidad, que tiene que ser hiperfuncional, que lo lleva al utilitario, donde lo funcional niega el divertimento. O sea, yo no me puedo entretener vistiéndome de modo sostenible porque eso es pecado. O sea, el disfrute estético, el goce sensorial, el entretenimiento de vestirme porque me quiero identificar de algunas maneras, no va dentro de las narrativas de la moda porque eso aparentemente apela a seguir consumiendo. Entonces todo lo vuelve utilitario, todo lo vuelve un castigo, todo lo vuelve uniforme y pues obviamente nadie quiere pertenecer a esos lugares. Entonces obviamente tenemos que quitarnos estos adjetivos de cuando pensamos y describimos nuestras marcas, porque en todas las marcas que leí creo que decía funcional, atemporal, minimalista y de vanguardia.
yo estuve ahí y creo que a veces los uso, pero entonces tenemos que pensar qué es lo que estamos contando y cómo además eso nos ha hecho ser una masa uniforme de gente sostenible. A partir de ahí, entonces, retomo este concepto que también es de Arturo Escobar, él lo toma de los pueblos indígenas con los que ha trabajado en el Pacífico colombiano, y pues que obviamente hace parte de la cosmogonía de muchísimos otros pueblos, que se llama el sentir pensar. El sentir pensar es poner al sujeto por delante para que haya, además de un pensamiento cognoscitivo, o sea, de conocimiento, haya emociones y sentimientos, y a partir de ahí poder construir. Entonces es pasar de lo vernáculo, o sea, lo que ha sido parte de nuestro lugar común, a lo contemporáneo, que es nuestro lugar de hoy. Entonces, ¿cómo no solamente tengo que cuantificar, poner en datos, en números, en ver cómo lo hago más eficiente, cómo reduzco mi huella de carbono, cómo hago esto en función de los números, para también sentirlo y pensarlo sintiendo a partir de las emociones, a partir de los sentimientos, y a partir de ahí construir desde otros lugares. A raíz de esto tengo estos dos ejemplos que puede que no se amolden perfectamente, como les decía, Arturo Escobar piensa desde otros lugares, que es como la descolonización política, los territorios y esto del diseño, pero creo que podemos tratar de trasladarlo aquí. Está Juliana García Bello, ella es la chica de la izquierda que ganó con esta colección el premio Get Redress el año pasado, que es un premio que se otorga a diseñadores emergentes, y esta propuesta giraba en torno a la sostenibilidad. Ella lo que hizo fue apelar a un lugar común, que es la herencia, como todo esto que heredamos, pero además lo hizo desde lo comunitario y lo transformó en un diseño que, si bien de repente no te vas a poner todos los días, digamos que aquí le perdonamos que no sea tan funcional y sea una estrategia un poco más narrativa. Ella le dijo a sus vecinos que le pasaran todo lo que no fueran a usar para ella componer estas prendas que narraban esta idea de el cómo hacer. Ella tiene unas narrativas de zero waste aquí, eran delantales y camisas, entonces cómo hacer estas prendas pensando en qué había heredado ella de su conocimiento en Argentina, porque ella vive en Holanda, y cómo lo iba a transformar a partir después de la deconstrucción de estas prendas, que además tenían una historia de otra gente, que se las habían pasado a ella, les habían hecho esa sesión para que ella pudiera empezar a narrar desde ahí, y cómo estas prendas son, nuevamente, versátiles, funcionales, reversibles, no sé qué. Pero pues obviamente se empieza a sentir y a pensar desde otros lugares, y luego está Natural Color Cotton, que viene desde antes. Entonces, esta es también una empresa que está en Paraíba, en Brasil, y hacen todo el recorrido también del algodón, y ellos venden solamente algodón de colores naturales. Entonces, han descubierto otras semillas que no son solamente blancas, y a partir de ahí empezado a construir su oferta, pero pasando por la tierra donde viene el algodón, cómo viene el algodón, cuáles son las semillas, y sintiendo esa tierra para poder proponer un negocio más adelante, que pues, obviamente es la venta de algodones. Las últimas cosas que les quiero decir siempre están mediadas también nuevamente por las narrativas de la colonización y el privilegio, que es la trampa de lo positivo, que si bien la sostenibilidad no siempre es muy positiva, al contrario, siempre estamos de repente en el otro lado, siendo un poco catastróficos, la modernidad sí está narrada desde el positivismo y del sí se puede, y el que se quiere se puede, y ahí empezamos a ver cómo la mayoría de las marcas sostenibles que están en Latinoamérica triunfando, entre comillas, vienen de estas narrativas de que ha sido muy duro, pero lo he superado, porque si quiero puedo, porque yo he podido, y es un camino lleno de riquezas y expectativas, pero que si uno se va a pensar directamente qué ha pasado, son marcas que llevan 10 o 15 años y hasta ahora están floreciendo, y piensas, ¿quién en Latinoamérica tiene 10 o 15 años para invertirle algo sin generar ningún retorno?
cuáles son esos lugares desde donde se está contando la sostenibilidad y a quién se las estamos contando, porque además son unas prendas o unas marcas que tienen que comercializarse en el exterior, que tienen que venderse a unos precios que son prohibitivos, y cómo además eso hace que nuevamente nos colonicemos en las narrativas de que sí se puede, de que la sostenibilidad es de una u otra manera, y que además que eso nos es negado constantemente, que estos desarrollos que hacen estas marcas, yo como latinoamericano medio no puedo consumir porque me es negado, porque no puedo acceder a ellos, y nuevamente tengo que extraerlo de mi continente para poder comercializarlo en otro lado. Entonces la economía no viene hacia aquí, sino que nuevamente la estoy sacando en un intento de que de ser aceptado dentro de esta extracción continua de lo que es el norte global. Es como tratando de reafirmarme en lo que nunca me voy a poder reafirmar. Entonces, uno, nunca digan que todo el mundo puede emprender, que el que quiere puede, que me he hecho el camino sola, porque esto es la mayor mentira que se pueden contar, y más cuando uno habla de la sostenibilidad. Y segundo, pues piensen cuando lo construyen, quién quieren que sea su público, y que es importante que ese público esté aquí y que si no se consume desde aquí, al menos aquí también pueda ser entendido y anhelado de repente. Y pues lo último que tiene que narrarse desde la sostenibilidad latinoamericana, y no solo latinoamericana, sino dentro de los discursos de la sostenibilidad, es el decrecimiento. Es imposible pensar que si queremos apuntar a la sostenibilidad, todos tenemos que ser una empresa nueva, todos vamos a producir bienes, todos vamos a hacer algo porque desde mi individualidad quiero proponer la solución a salvar al mundo, sino que tenemos que replantearnos y dar un paso hacia atrás para generar dos pasos hacia adelante, que es de lo que venía hablándoles, que es generar comunidad y simbiosis. ¿Cómo puedo hacer comunidad? ¿Cómo en vez de pensar, van a decir que esto es como, sí, claro, ella ya tiene una marca, ¿sabes? Pero como en lugar de pensar que voy a hacer una marca nueva, yo, mía propia, ¿por qué no decir cómo, con quién me puedo asociar? ¿A qué otro proyecto puedo inyectarle mi energía, mi conocimiento, mi capacidad, mi perrenque, lo que tenga, para que esos proyectos prosperen y sean muchísimo más poderosos en comunidad que cuando somos un montón de diásporas por ahí tratando de pelear contra el Mar Rojo? ¿Cómo podemos empezar a ver que no anularme a mí mismo, sino cómo podemos generar la comunidad para que ese crecimiento sea posible y no tengamos que cada uno sacar una marca y pelearnos por los 4 pesos que hay disponibles? Entonces, hay muchas iniciativas que vienen desde la colaboración, desde, por ejemplo, el remendar juntas, el de contar historias a través de la confección. Las cooperativas son una gran señal de esto. ¿Cómo nos podemos asociar en los diferentes niveles de las cadenas productivas para que no todos tengamos que brillar en unidad y en singularidad, sino que dentro de la comunidad podamos aportar? Entonces, creo que esto es importante pensarlo, cómo me puedo asociar con otro que no sea competencia, sino que vamos a inyectarle vida a unos proyectos que ya están andando y que de repente necesitan eso, no más competencia, sino alguien que les diga, venga, yo le meto el hombro con usted. Entonces, pues, un resumen narrativo de toda esta historia que les acabo de contar viene de crecer, de colonizar, centralizar, deselitizar las comunidades, pensándolas como en simbiosis y plurales, lo local como lo contextual y presente, lo relacional que supere lo transaccional, y el usar porque es necesario entender y vivir lo que se usa para realmente poder hablar de una sostenibilidad. Con esto yo creo que si bien no les di la respuesta punto por punto, espero que les haya dejado pensando en algo sobre, uno, lo que han hecho hasta ahora, y dos, lo que quieren hacer de aquí en adelante. Muchísimas gracias. Me pueden escribir por cualquiera de estos medios y hablemos. Cuéntenme qué piensan, qué sienten, qué dudas tienen. Muchísimas gracias, Dianis, por la presentación. Creo que sí nos dejas un montón de ideas y de conceptos para empezar a deconstruir y empezar a volver a reconstruir, porque cuando te escuchaba igual pensaba que sí tenemos un concepto de sostenibilidad que está siendo anclado por el mercado y que cada empresa lo está gestando desde sus propios intereses. Entonces realmente deberíamos empezar a deconstruir también este tipo de conceptos
para que no caigamos como en las mismas áreas de construcción, como lo que está pasando en este momento con el tema de los materiales, que todas las marcas están centradas en construir a partir de PET reciclado y ahorita algodón orgánico. Entonces, la idea también es muy de no empezar a entender este diseño de sostenibilidad desde Latinoamérica, desde las mismas aristas, porque vamos a llegar a los mismos puntos. Entonces, y había una parte que me parecía muy interesante y era cómo estamos diseñando, para qué cuerpos estamos diseñando, porque claramente hay una disputa muy profunda en este momento y se lo he escuchado en varias ponencias a las mujeres curvy cuando afirman que comprar prendas sostenibles para ellas termina siendo un lujo, porque las marcas realmente no están enfocadas en este tipo de cuerpos. Y si analizamos Latinoamérica, pues vamos a entender que tenemos otras corporalidades y cuando uno ve estas propuestas de diseño, empieza uno a entender que son unas propuestas que van hacia afuera claramente y que no están centradas en estas formas y en estas siluetas que tenemos acá como territorio. Por acá, bueno, ya estás, te iba a hacer la pregunta, pero acabas de responder en el chat. Igual toda la información de las referencias, la presentación y otros como links o recomendaciones de lecturas van a quedar en la página para que después puedan hacer como las descargas y poder revisar más a fondo como todo el tema que Diana ha hablado hoy. Si tienen preguntas pueden activar el micrófono, lo pueden poner aquí en el chat. Y algo en lo que difiero contigo, y que creo que muchas de las marcas que están acá también pueden entrar a debatir el tema, es el tema de la atemporalidad y de la funcionalidad. Personalmente creo que sí, son dos herramientas muy interesantes para hacer una construcción desde la sostenibilidad, también basadas en los déficits que tenemos como territorio y que pueden ser propuestas que pueden permitir anclar otro tipo de diseños, otro tipo de miradas que también generen una desestratificación del diseño sostenible, que es algo que está pasando, y es que las marcas están habituando la sostenibilidad y están conceptualizándola como una herramienta de brecha social y de privilegio, donde solamente ciertas personas pueden acceder a este tipo de productos cuando realmente no debería ser así. Y desde la sociología se aboga que este tipo de construcciones que vienen desde hace años y que realmente ahorita es que empiezan a generarse en tendencia, pues deberían ser construcciones de todos y para todos y no como lo estamos conceptualizando ahora desde unas narrativas bastante excluyentes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Juan tiene la mano levantada, así que Juan, tu turno. Sí, no, pues igual yo siento que lo más importante es como de esas reflexiones sobre como que en qué punto esas estéticas y concepciones que tenemos de la sostenibilidad terminan siendo precisamente, digamos, parte de nuestra propia construcción como sujetos latinoamericanos y no siempre sujetadas a como a este discurso proveniente de lo hegemónico, ¿no? Entonces como que siento que sí es importante hacerse esos cuestionamientos. Igual yo siento que la sostenibilidad es de, como tú dices, como cuestionamientos constantes y transformaciones todos los días, ¿no? Sí, claramente, obviamente, y sin que sea la sostenibilidad el que medie el discurso, la construcción de la identidad también es súper, no sé, transitiva. Siempre estás construyéndote, solamente tienes que mirar hacia atrás cómo te vestías a los, no sé, 10 años y es como, uy, qué oso, o uy, qué estilo el que yo tenía, porque ya me da pena ponerme esto. Y pues obviamente, además, cuando lo intersectamos con la sostenibilidad, pues hay otras intenciones, hay otras cuestiones como si literalmente la apropiación, qué es lo latinoamericano, qué me puedo poner, qué no, qué va a representar qué cosa. Entonces, pues, exploren todo. Yo creo además que en algún momento, sobre todo desde donde estamos y desde lo que podemos acceder, no importa tanto dónde compres, sino que lo uses. O sea, no importa si tú vas a comprar una camiseta de algodón orgánico certificado, cero waste, cero emisión de carbono, carbono positivo, si la vas a usar una vez y la vas a tirar. A que compres
un vestido normal y lo uses 15 años, pero lo uses, no que lo guardes, que lo uses constantemente. Y a partir de ahí es que se establecen otras dialécticas de la sostenibilidad también, que construyen estéticas también. Porque muchísimas veces compramos cosas sostenibles, pero no nos las ponemos porque no nos sentimos bien habitando esos espacios vestidos. ¿Zaida? Ok, solamente quería agregar un poco sobre el comentario anterior. La brecha social que implica en este momento la moda sostenible, que es lo que estamos viviendo. Estoy desde Panamá y veo con preocupación porque hemos estado haciendo por acá una buena comunidad con respecto al tema, pero siempre nos vamos a lo mismo. Los costos o los precios para ese comprador final generalmente terminan siendo imposibles. Veo también con mucha preocupación como muchos ateliers o lugares de venta importan esta ropa ya que no se está generando en el sitio la prenda. Yo tengo un mini taller de moda que está en construcción, por supuesto, y me es muy difícil poder tener un precio accesible para poder cubrir todo el que quiera comprar una prenda, porque hay mucha gente que se acerca, es cierto, pero el costo de la materia prima es elevadísimo. Entonces, creo que un poquito tiene que comenzar a surgir una alternativa para democratizar un poco más los precios y que esto pueda ser, sabemos que no va a ser masivo, pero que mucha gente pueda comenzar a vivir en la filosofía, que al final lo que queremos todos es un mejor país, ser un mejor humano, una mejor persona, todo lo que engloba esto, o todo lo que es la filosofía en sí. Entonces, mi inquietud es un poco sobre los costos y los precios que estamos manejando para ese comprador final. Quería saber su opinión sobre el tema. Vale, pues evidentemente por lo que implica, nuevamente, porque nosotros no producimos muchas de las materias primas, o si las producimos no las estamos en capacidad de comprar, y estas camisas de fuerza que las teorías de la sostenibilidad nos imponen no nos permiten ver lo que es endógeno, o sea, lo que nos pertenece, lo popular, las soluciones que se gestan dentro de lo popular, que era lo que les decía con estos ejemplos, por ejemplo, de cómo cubrir el escote. ¿Cómo puede ser de pronto eso muchísimo más sostenible que una camiseta nueva? Entonces, claro, tenemos que ir a ver el mundo, qué está pasando, la gente, cómo se está solucionando la vida, para ver eso, cómo puede pasar o asentarse dentro de la sostenibilidad, sin que eso tenga que necesariamente ser, tengo que importar el algodón, tengo que acarrear menos costos de materias primas increíbles, tiene que estar, no sé, con estos otros insumos, tiene que estar, sino ver cómo se está haciendo desde los lugares que se están haciendo y cómo reconocerlo. No, obviamente, no te digo que explotes a la gente con la que trabajas ni nada de eso, sino que ver cómo se está haciendo para ver cuál es el punto de partida real para que no todas las teorías de sostenibilidad tengan que ser importadas e implantadas a la fuerza. Además, toca hacer compensaciones, ver si realmente vale la pena importarlo, si realmente vale la pena seguir haciendo más ropa, si lo tuyo más bien es hacer upcycling, si lo tuyo es más bien hacer accesorios de mejoramiento o hacer kits de reparación, o si realmente lo que tienes que empezar a ofrecer en Panamá, donde realmente hay todas y una más de las empresas, de las marcas gringas o de las grandes marcas, tienes que empezar a ofrecer más bien un servicio y no un producto, para que realmente llegues a unos niveles de equilibrio financiero. Pero pues obviamente estos son cosas que toca hacer con papel y lápiz, como bueno, ¿qué voy a hacer para que se supere esa brecha social que además no las hemos inventado, entre comillas? O sea, nosotros hemos puesto esa brecha ahí porque no hemos podido reconocer que desde antes se han generado estrategias de sostenibilidad en Latinoamérica, pero nos han venido a decir que hasta ahora estamos haciendo second hand y todo más en inglés, sino que está ahí, o sea, todos hemos usado ropa de alguien más,
todos hemos remendado las medias, todos hemos echado esmalte a la media velada. Eso es sostenibilidad porque estamos alargando los usos, pero a nosotros nos han contado que eso es pobreza porque no puedes comprarte una media nueva. Total, Diana, y ahí de pronto el tema es que estamos reduciendo la sostenibilidad simplemente al material y cuando claramente si en Latinoamérica solamente está Brasil y Perú con algodón orgánico, importarlo se convierte en una carga económica bastante alta que se va a ver reflejada en el material. En este momento en Colombia, por ejemplo, ha llegado una empresa que trae materiales que uno dice, yo quiero trabajarlos porque es cáñamo, es bambú, están trabajando mezclas orgánicas de una cantidad de fibras vegetales que uno dice, qué interesante, pero el metro de una prenda de cada tela cuesta 150.000 pesos colombianos. Entonces, si tu prenda lleva 2 metros, solamente en temas de materia prima son 300.000 pesos, sin adicionarle el tema de los impuestos, de cuánto debes traer, de cuánto, cómo costeas ese tipo de cosas. Entonces, hay otras formas de apostarle a la sostenibilidad que no estamos teniendo en cuenta, que pueden ir desde el patronaje, desde el marketing, desde actividades de intercambio. Y lo que dice Diana es muy cierto, y es que, por ejemplo, en Colombia somos un país donde hemos recibido la ropa de los familiares, del hermano más grande, del primo, del tío, toda la vida lo hemos hecho. Y en este momento que todo el mundo empieza a hablar del trueque y de la ropa de segunda, entonces surgen otras dinámicas como es la energía, es este tipo, unas narrativas que uno dice, no entiendo si toda la vida lo hemos hecho. Entonces, ¿hasta qué punto queremos todavía estar en la medida de la internacionalización a partir de estas estéticas y estas formas de compra? Y no empezamos a ver que traemos unas estrategias sostenibles desde hace mucho que las vienen implementando hace cientos no, pero hace muchísimos años nuestras familias, vayan a ver los abuelos o las abuelas que cosían, cómo lograban que una prenda que le servía a su hijo de 10 años, después le iba a servir al de 8 y luego al de 6 y era una prenda que duraba un montón. Entonces es empezar también a buscar un poco y lo del origen tiene mucho sentido aquí y es que se estaba haciendo hace muchos años para apostarle a este tipo de dinámicas y cómo podemos de pronto modernizarlas. Podría ser una buena opción para que sigan cumpliendo la misma funcionalidad, pero que también den abasto para que todas las personas puedan ser parte de esto. Lili tiene la mano levantada. Sí, yo quiero complementar si no hay problema. Yo veo dos cosas interesantes, se me apagó la luz, aquí. Y una es algo que yo he estado trabajando muchísimo desde la, digamos, dimensión ética de la sostenibilidad. Y es el valor de las cosas, o sea, el valor que le estamos dando a los bienes. Si está mediado, por ejemplo, por el tema aspiracional, y yo, por ejemplo, que he trabajado tanto tiempo en comunidades, en contextos difíciles, lo aspiracional termina siendo tan importante que no se cuestionan el valor de las cosas. O sea, si voy a dar un ejemplo que es muy fuerte, pues que es fuerte, no sé si es fuerte, no sé. Bueno, en una de las comunidades donde yo trabajé hace un tiempo, que era con pandillas, ustedes no se imaginan el valor que tenía para los pelados que hacían parte de estos grupos, los tenis, las zapatillas, pues no sé, eran todo un tótem de poder, y estoy llevando esto a un caso extremo, ¿no? Pero llévenlo también al aspiracional de otras clases sociales, como es tener un iPhone, como es tener el caballito, qué sé yo, pero no se están planteando si es caro o no porque es aspiracional. Pero cuando el trapo, cuando hablo del trapo, hablo de la pieza de ropa que viene de una empresa que está transitando la sostenibilidad, entonces es cara. Ustedes sí me entienden como esa dualidad moral que hay allí. Eso es algo que me he estado cuestionando muchísimo, porque claro, como consultor en sostenibilidad y especialmente en este ecosistema, ustedes no se imaginan la cantidad de marcas que el año pasado me salían y me decían, es que transitar es muy caro, Lili, pero ya, y de ahí viene ese estudio mío casi como frenético de entender en dónde estamos poniendo el valor de la prenda, a qué le estamos dando valor, es la pregunta. Y por otro lado, que va a sonar repetitivo,
limitar la sostenibilidad al material del producto, estamos realmente siendo absolutamente miopes. La sostenibilidad es inmensa, o sea, si hay un trabajo que es muy interesante es entender, por ejemplo, los asuntos de sostenibilidad que no han sido decolonizados, al menos sobre los que yo trabajo, y en este momento están en ejercicio de platanizarse. Cuando hablo de platanizarse es traerlos al contexto, pero estamos hablando que ambientales son 3, 18, que sociales mínimos son 13, que económicos son 5. O sea, eso es un abanico gigantesco en términos de sostenibilidad empresarial para el ecosistema moda, y que sea el material quien esté dando cuentas de la sostenibilidad de una empresa de moda, creo que es una visión miope. Eso quería decir. Es un greenwashing duro y puro. Total, porque en últimas Claro que el sí. producto debería representar todo el camino de sostenibilidad que hay detrás, desde pagos justos, o sea, por ejemplo, yo sé que la moda no está hablando ahorita mucho de compliance, que estoy segura que a finales del año van a ver que va a empezar a hablar de compliance. Compliance es cumplir la ley, que como tiene un nombre tan lindo en inglés, entonces ahorita es Management, Compliance and Sustainability. Así se está hablando afuera dentro de las otras industrias. Y es increíble que compliance tenga una fuerza tan grande cuando el compliance, que como vuelvo y les digo, es cumplir la ley, es digamos, el principio sine qua non cuando usted empieza a hablar de sostenibilidad, es cumplir la norma. ¿Sí me hago entender? Y de ahí vienen los derechos humanos, entonces vienen las materialidades dinámicas. Y un punto, materialidad para el mundo de sostenibilidad no es el mismo que para la moda, que es el material. Eso era todo. Espero no haber confundido, carajo, perdón. Vale. Dos cosas. Uno, respecto a lo que decía Lili del valor y que alguien paga más y esto, eso está mediado por las cargas estéticas. Alguien compra el Nike o el iPhone por las cargas estéticas y sociales que trae. Pero si todos hacemos camisetas blancas de algodón orgánico y le decimos que es porque es sostenible, ¿a razón de qué me la van a comprar si a su quitar la hace igual? ¿A razón de qué? Por eso las construcciones estéticas dentro de la sostenibilidad son importantes y pueden ser un diferencial. Aquí Mariana dice, ¿cómo propones tú desde tu experiencia abordar ese mercado sur cercano para lograr que marcas locales se puedan usar más por estos mercados cercanos? Nuevamente, creo que tenemos que, uno, ver las estéticas que nos está pidiendo la gente, porque nadie se va a vestir feo a voluntad, a menos que estés en el colegio usando el uniforme, que pues es la única manera, o sea, te lo aguantas. Pero de resto, tenemos que ver cuáles son las construcciones estéticas, qué está deseando la gente, pensar que, porque además la sostenibilidad ha pensado cuáles son las necesidades que tenemos que suplir y nunca piensan en estas necesidades estéticas, identitarias, de construcción de personalidad. Y creo que cuando estemos ahí vamos a poder acercarnos un poquito más y acercarnos un poquito más a las masas más grandes, porque les estamos hablando desde lo que quieren ser, desde esas aspiraciones, desde lo que les puedo ofrecer, sin uno juzgarlos y dos sin imponerles como lo que como yo quiero que se vean. Y pues obviamente ahí toca hacer un trabajo de campo amplio, muchísimas veces va a resultar mal, pero pues obviamente teniendo eso en cuenta yo creo que es una aproximación que no se ha contemplado tanto porque hemos estado muy puestos a entender como los números, lo cualitativo, lo material per se, y todavía estamos atrapados como en la triple línea de impacto, que es personas, planeta y plata. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario? ¿Alguien más quiere alzar la mano? ¿Alguien más quiere Acá hay decir? una pregunta y dice que si se pudiera resumir en unas cuantas palabras, ¿qué es la sostenibilidad para ti? Para ustedes, me imagino que Lili también está incluida en esta pregunta. Dale con confianza. Como dije al principio de la charla,
A mí me gusta mucho el idioma y las palabras, aunque a veces las uso mal. La sostenibilidad para mí es un verbo. O sea, normalmente ha sido un adjetivo o un sustantivo, o sea, un nombre. Para mí es un verbo, necesita acción. Para mí la sostenibilidad es sostener en activo. Necesita un sujeto que realice la acción de sostener las comunidades, no porque me toque, sino porque esa es la acción de transformación. Para mí eso es la sostenibilidad. Yo me uno a dos conceptos, o sea, me pareció divino lo que acaba de decir Diana. Porque, por ejemplo, yo voy con dos teóricos, uno es Leonardo Boff y el otro es Capra, Fritjof Capra, y Boff habla de toda acción que permita mantener durante el tiempo la vida misma del planeta, ahí la reduje porque es mucho más larga, pero accionar. Y creo que esta le va a gustar a Diana, y Capra dice que la sostenibilidad consiste en diseñar comunidades humanas de manera que su estilo de economía, sus estructuras físicas y su tecnología no interfieran con la capacidad inherente de la naturaleza de generar y sostener la vida en el planeta. Me parece bien, pero creo que además de superar la colonia, tenemos que superar lo antropocéntrico. Sí, Así total. que tenemos que ir más allá, ser multiespecies, ser pluriversales. En este curso que hice de biotextiles, se trataba como de generar colonias bacterianas y pensaba, al igual y siguen estando a mi servicio, no sé si estoy segura de que esto haya superado mi Exacto. antropocentrismo, pero... Hay una cosa importante, y es que para esto es importante considerar otras formas de conocer, de pensar, hacer y de habitar el mundo. Y ese ejercicio no lo hemos hecho. Es verdad. Erika está preguntando, me disculpo, algo se le considera. Sí, ella pregunta si la moda de segunda mano es moda sostenible. Sí, es moda sostenible porque dentro de las teorías de la sostenibilidad, la circularidad es como uno de los grandes espacios a los que tenemos que llegar, y eso implica que los recursos fluyan. Entonces la segunda mano lo que hace es evitar que vayan a parar a la basura y pasen a otro usuario o sean convertidos en otro. O que se utilicen nuevos recursos. O sea, esos son los dos elementos, que circulen Entonces, y que no se utilicen nuevos recursos, que no haya una acción extractiva. que al igual y yo no comparto la circularidad, pero eso es otro tema de otro costal, porque el que no implique energía, nuevos recursos, implica que haya cero energía y eso no es posible. No es viable dentro de la física moderna, así que no se dejen engañar. Pero Bueno, lean de circularidad, por favor. aquí Pero sí, lo voy a dejar al aire para que Diana y Lili nos hagan una masterclass sobre circularidad y conversemos sobre el tema, de una conversación así. Pero aquí hay unas direccional. detractoras. Yo soy detractora. No, pero sería bueno generar este tipo de, como un espacio de conversación. Vea, sí, por favor. Así que aquí lo estoy dejando que sea un espacio de debate, más que una masterclass, que sea un espacio de debate, porque creo que poder entender diferentes miradas también ayuda a hacer nuevas construcciones. Entonces, ahí se los dejo en la mesa, está quedando grabado, entonces eso me parece súper importante. Y finalmente, no sé si tienen algo más que decir, si hay alguna otra pregunta, o vamos cerrando con esta invitación que queda súper abierta para Lili y para Diana. no, por ahora no. Lo único que voy a repetir es que lo que dijo Ana, en 8 días ya está disponible en la plataforma junto con la clase, por si se la quieren repetir, tomar apuntes, decir que Diana está loca. Va a quedar un copy de recursos con los autores que he mencionado, con otros ejemplos que no alcancé a exponer dentro de la presentación. Usen el foro, o sea, construir comunidad no es construir comunidades en diferentes espacios. El foro de la academia es un espacio de comunidad donde se pueden conocer, pueden preguntar, pueden responderse las dudas mutuamente. Úsenlos porque en serio no están rastreados por la revista Vogue, pero en estas comunidades es donde se producen los mayores cambios.
Así que anímense y muchísimas gracias por escucharme toda la cháchara. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Aquí Alejandra Garzón estaba diciendo que quiere conectarse directamente contigo. Sí, absolutamente todo queda dentro de la página de la academia y van a poder ver no solamente esta masterclass, sino las masterclass que hemos tenido este año y todas las que tuvimos el año pasado, que ahí está también la de cómo diseñar la sostenibilidad, que también la dio Diana. Entonces, para que se la repitan o para que la vean quienes todavía no la han visto y después puedan conectar con esta y entender también otras miradas que propone Diana durante la clase. Nos vemos el 9 de marzo con una clase sobre teñido natural y estampación. Para todos los que están interesados en ese tema, les aconsejo que se conecten porque vamos a tener bastantes sorpresas. Y les dejo, síganos en redes sociales para que puedan ver todo lo que se viene, los nuevos cursos, nuevos tutores, nuevos expertos que van a estar compartiendo desde la academia. Muchísimas gracias por estar aquí y recuerden que pronto tendremos, yo ya lo voy a lanzar, pronto tendremos el debate, este espacio de debate, entonces para que también estén súper pendientes, yo me voy a encargar de coordinar todo. Todo se ve por la academia, entran a www.academiamodasostenible.com, masterclass, y ahí van a poder ver todas las masterclass que hemos dado durante el año pasado y este año. De nuevo, muchísimas gracias y en 8 días ya van a poder volver a ver todo este contenido. Chao. Bye.